Bienvenidos sean todos una vez más a este subgrupo Audio Debate WhatsApp. En esta ocasión será algo muy especial y algo nuevo. Por primera vez en este subgrupo Audio Debate WhatsApp tendremos el debate de dos damas. Sí, dos damas. Por un lado estará Leti, que es una amiga católica, y por el otro lado estará Laura, y que es cristiana bíblica. Bueno, el tema del debate será: ¿podemos los cristianos usar imágenes e ídolos? Ese será el tema del debate esta tarde. Bueno, les recuerdo las reglas del grupo, del debate, perdón. Serán 20 minutos de exposición de cada una, eh, con dos preguntas cada una y con 10 minutos de refutación cada una al final. Y al final, un minuto de despedida. Sin más que agregar a esto, dejemos que se presenten las dos debatientes esta tarde. Para ello, invito a la amiga Leti, católica, que se presente. Tiene usted un minuto para presentarse. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia. Yo soy de la Ciudad de México. Radico en Jalapa. Pertenezco a la iglesia de la catedral. Ahí estoy ubicada. Muchas gracias. Gracias, amiga Leti, por su presentación. Ahora cedo la palabra a mi amiga Laura, cristiana bíblica. Tiene usted un minuto para presentarse y para decir cuál será su postura esta tarde. Adelante. Bendiciones de nuestro Padre Celestial a cada uno de los oyentes. Bueno, quien les habla, Laura Lizado Campos Álvarez de Paraguay. Soy cristiana bíblica. No estoy encasillada en ninguna denominación, pero sí soy hija de padres cristianos evangélicos. Y encomiendo a Dios este diálogo, las exposiciones, preguntas, respuestas, que todo sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, como dice en San Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y también en Mateo 7:7, pedíos y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y que sea la palabra de Dios glorificada en esta tarde, que haya cabida en nuestros corazones, como dice en Isaías 55:11. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado en todo aquello para que la envíe. Y que podamos aprender algo juntos. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, entonces vamos a estar tratando sobre las imágenes, la idolatría, y juntos vamos a estar aprendiendo desde ya. Bendiciones de lo alto. Gracias, señorita Laura, por su presentación. Ahora pasemos ya a la segunda faceta de este debate, que es la exposición de argumentos. En esta ocasión le vamos a dar el privilegio a la señorita Leticia, debido a que ella es la que defiende la postura del uso de imágenes, que empiece ella exponiendo sus 20 minutos en audio de no más de 3 minutos. Adelante, señorita Leticia, con su exposición. Bueno, antes de exponer lo que es el tema de las imágenes, quiero comentar lo que significa la adoración en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 2096. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto, como dice en Lucas 4:8, como lo dijo Jesús tomándolo de Deuteronomio 6:13. Entonces,
Esta es la adoración que nosotros tenemos como católicos ante Dios, solamente al único Dios verdadero. Sigo. Dios prohíbe las imágenes sagradas. Dios no prohíbe todas las imágenes y esculturas, sino únicamente las que tenían un fin de idolatría. Eso se comprueba fácilmente al leer el original hebreo cuando habla de imágenes decorativas o imágenes idolátricos. Las imágenes con un fin idolátrico en hebreo se les llaman pesel, pero cuando una imagen es de uso decorativo o representativo, se le llama selén. Entonces, al castellano se traduce igual a imágenes, pero el significado es totalmente distinto. Bueno, los hermanos no católicos toman una cita bíblica aislada, toman un versículo para hacer sus doctrinas de hombres. Ellos nos juzgan y nos calumnian porque dice de esta manera: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Si ellos dicen que no te harás imagen ninguna, entonces ese Éxodo 24 no solamente se aplicaría para los católicos, se aplicaría para ellos también. Entonces, si es ninguna imagen, es ninguna. Por lo tanto, estarían en contradicción con Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó hacer imágenes, tanto de lo que hay del cielo y tanto de lo que hay en la tierra. Veamos lo que dice Éxodo 25, 16, 22. Se mandaron a hacer 2 querubines de oro macizo. En número 21, versículo del 8 al 9, se mandó a realizar la serpiente abrasadora. En Primera de Reyes 6, versículo 23, 27, querubines de madera revestidos de oro en el lugar santísimo. Y esos querubines tenían una altitud de 10 metros, tanto de cada ala como de altura. También en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 28 al 30, figuras de leones, de toro, de querubines y de plantas. Ezequiel 41, versículo del 18 al 20, querubines con 2 caras, una de hombre y otra de león. En Apocalipsis 4, versículo del 6 al 8, se ven representaciones de animales como león, novillos y águila. Y lo que vemos aquí también en Éxodo 28:3 es que Dios permitía que hubiera artesanos llenos de espíritu y de sabiduría. Y en Primera de Crónicas 22:15 habían artesanos en piedras y maderas, expertos en toda clase de obras. Entonces vemos que Dios sí permite las imágenes, como ya habíamos comentado. Las imágenes están permitidas, las representativas y las decorativas. Ahora, hermanos, vemos también que en el templo de Jerusalén estaba repleto de imágenes, tanto de adentro como de afuera, las puertas, las paredes. Habían flores, guirnaldas, querubines de tamaños de 5 metros, de 10 metros, ¿sí? Querubines con 2 caras, unas de hombre y otras de animales. Entonces, hermano, Dios ha permitido que se hagan esas imágenes dentro de su templo. Y eso lo pueden ustedes leer en Primera de Reyes 6:23, Primera de Reyes 6:24, Primera de Reyes 6:25, Primera de Reyes 6:27, Primera de Reyes 6:29 y Primera de Reyes 6:31 y Primera de Reyes 6:32. Bueno, muchas veces a los católicos nos dicen: oye, pero ustedes hacen procesiones de imágenes y eso no es bíblico. Bueno, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14.
Se santificaron pues los sacerdotes y levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cántaros con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que le hicieran resonar con voz de júbilos. Por eso, hermanos, nosotros los católicos llevamos las imágenes en las procesiones con música y cantos y alegrías. Ahora vamos a leer 2 de Samuel 6:3. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abimanat en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Conducían la carreta, Usa iba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarra, arpas, tamborines y címbalos y toda clase de instrumentos. Bailaban delante de Yahvé. Por lo tanto, esas imágenes no eran de Yahvé, sino de los querubines. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo una imagen de las que Dios permitió, una imagen Selén, que son imágenes decorativas o representativas, ahora se va a convertir en Pesel, que son dioses falsos. Bueno, vamos a ver la serpiente abrasadora. En Números 21, versículo 8-9, vemos que en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, fue esa serpiente destruida y quemada. ¿Por qué? Porque empezaron a quemar incienso reconociéndola como un dios y la llamaban Nehustán. Sí, entonces Dios no prohíbe las imágenes, lo que prohíbe es que te hagas dioses falsos. Eso es lo que Dios prohíbe, no las imágenes. Lo repito, esa imagen de la serpiente nos viene a hacer una representación con Cristo en el Nuevo Testamento. En Juan 3, versículo del 14 al 15, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bueno, así como en la serpiente, hermanos, en el desierto, todo aquel que miraba la serpiente no moría, tenía vida. Entonces, así con Cristo, todo aquel que crea en él, por él tendrá vida eterna. Bueno, otras veces a nosotros los católicos se nos juzgan porque dicen que estamos postrados ante una imagen. Entonces, ya vimos más arriba que en Éxodo 25, del versículo del 18 al 20, vemos que ahí estaba el arca con los dos querubines, ¿sí? Y en Josué 7:6, vemos que Josué se postró ante esa arca y ante esos dos querubines hasta la tarde. Entonces, el arca representaba a Dios y ahí estaban los querubines. Y Dios ahí nunca dice que Dios se haya molestado o que eso estaba haciendo idolatría. Ahí nunca se menciona en la Biblia. Por lo tanto, postrarse ante algo, ante alguien, no es sinónimo de que estemos adorando a un Dios, sino lo que representa. Por eso lo dije, que las imágenes son representaciones. Y esa arca representaba ¿a quién? A Dios. Y ahí estaban los querubines y no estaba cometiendo idolatría. Bueno, entonces vemos que tomar un versículo aislado fuera de todo un contexto hace un pretexto para sacar falsas doctrinas. Ahora, si leemos Éxodo 23,
lo que te prohíbe son tener falsos dioses, ¿sí? Figuras de Pesel, esos son los falsos dioses. Entonces, la Biblia no condena las imágenes, sino adorar falsos dioses. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo 32, versículo del 1 al 7. En Éxodo 32 dice, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Estaban pidiéndole a Aarón, ¿verdad? Porque Moisés en ese momento había subido al monte Sinaí. En Éxodo 32:4 hicieron ese molde con fundición con oro y exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, en el momento que alguien reconoce que algo es su Dios, ahí está haciendo su pecado. Éxodo 32:7. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. ¿Por qué pecó? Porque estaba adorando un Dios falso. Por lo tanto, en ese momento podemos decir que eso es idolatría. Cuando alguien reconoce que algo o alguien es su Dios, eso es idolatría. Bueno, ahora quiero comentar sobre lo que en realidad a los hermanos protestantes no les hablaron sobre la idolatría del Nuevo Testamento, de la cual muchos católicos nos preocupamos por ello. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Vemos en Gálatas 5:19, hermanos, que las obras de la carne nos pueden apartar del amor de Dios y podemos poner por encima esas obras primero que a Dios. Y las menciono, las obras de la carne: fornicación, impurezas, libertinajes, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos cómo estas idolatrías, lo que tenemos en el corazón, ¿sí? Eso también nos puede conducir a perder el reino de Dios. Por lo tanto, los hermanos, esto es para todos, no es solamente para los católicos, esto es para todos, ¿verdad? Que estemos atentos cómo tenemos el corazón lleno. Nosotros tenemos que fijarnos más que nada cómo están los frutos del Espíritu Santo, cómo está el fruto del Espíritu Santo en mí, en cada uno de nosotros. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Yo tengo que preguntarme si tengo amor por los demás y tengo amor por mí misma. Dice alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de mí mismo. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos mutuamente. Bueno, otras muchas veces el hermano no católico nos juzga de que nosotros tocamos, dicen ellos, es que tocan los yesos, los besan, se inclinan, se arrodillan. Bueno, es que en realidad ellos desconocen nuestra manera de adorar a Dios. Y se los voy a decir. En Juan 4, versículos del 23 al 25,
Dice así: ha llegado la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos convencidos de adorar a Dios en nuestro corazón, eso nos basta. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice así: nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí está muy claro, hermanos. Ustedes no nos conocen a nosotros. Si nosotros nos postramos, estamos parados, arrodillados, ¿sí? Como queramos estar, eso no significa que nosotros estemos en idolatría, no. Nosotros estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, nadie conoce nuestro corazón para que nos estén juzgando, ¿sí? Es como si nosotros dijéramos: ustedes están adorando el cielo y las nubes cuando ustedes levantan las manos hacia el cielo. Pues no, ¿verdad? Estaríamos nosotros calumniándolos a ustedes. Entonces, hermano, ojalá y que vaya existiendo la paz entre nosotros, porque lo único que ha traído son rivalidades, son estar entre ataques y unos y otros, porque nosotros quizás en algún momento no les hemos podido explicar cómo es nuestra adoración. Por lo tanto, la adoración nadie nos las puede juzgar, porque solamente Dios conoce mi corazón. Yo puedo, hermano, estar cantando, aplaudiendo, gritando, saltando, pero también puedo tener una adoración con hipocresía, ¿sí? A lo mejor otras personas me puedan ver y digan: ah, mira, esa sí adora a Dios, pero en realidad yo estaré adorando. Entonces, el único que conoce si adoro o no adoro es Dios, ¿sí? Puede ser que yo a una persona, por quedar bien con otra, a lo mejor la estoy repudiando en mi corazón y diciendo: ay, esa señora, por su color o por su nivel económico, no sé, la repudie, pero yo como quiero quedar bien con las demás, ahí pongo la cara de hipócrita para que digan: ah, mira, esa sí es muy buena. Mentiras, hermano, solamente Dios conoce mi corazón. Ahí Dios estaría diciendo: esta es una hipócrita, pero yo ante los demás estoy quedando bien. Entonces, hermano, juzgarnos unos a otros, eso no nos conlleva a nada bueno, sino solamente a desunirnos como hermanos. Bendiciones, y aquí termina mi tema. Ahora, tener una imagen en nuestra iglesia, en la casa, ¿es malo? No, no es malo, porque las imágenes solamente son representaciones. Que alguien diga que una imagen es nuestro Dios, está calumniando al católico. Ahora, si una persona dice: es que este es mi Dios y yo a él le voy a pedir para que me haga el milagro, no, ahí estaría cometiendo idolatría, ¿sí? Eso no está permitido. Las imágenes solamente son representaciones. ¿Para qué? Bueno, para que me ayuden en el camino de mi salvación. ¿En qué forma? Por ejemplo, si yo veo la imagen de San Martín de Porres, yo diría: mira, este hombre con su humildad, tan solo nada más de hacer bien su labor, barriendo, cuidando enfermos, mira cómo se santificó. Entonces yo podría también ser mi ama de casa, pero haciendo las cosas bien y con amor, yo me puedo santificar. Ahora, si yo veo la imagen de Santa Mónica, la que fue mamá de San Agustín, yo podría decir: ella es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ella oró 20 años para que San Agustín se convirtiera. Ella sería mi ejemplo para que yo ore por mis hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que si veo que están en un camino no adecuado, entonces ella va a ser mi ejemplo para que yo haga oración por mi familia o por lo que yo más tenga, no sé, algún problema.
Entonces, los santos, más que nada, nos van a ayudar a que nosotros, a través de ellos, veamos cómo llevaron una vida para llegar a la santidad. Entonces, vamos a ver una cita bíblica que dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imita su fe. En Hebreos 10:24, fijémonos los unos y los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. En Primera de Corintios 11:11 dice San Pablo, sé mis imitadores como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí se nos está diciendo, ¿verdad? Que podemos imitar la fe de nuestros hermanos. Podemos seguir sus caminos. ¿Por qué? Porque si ellos se han santificado por llevar un trayecto de vida y son ejemplos para nosotros, nosotros si queremos lo podemos retomar de ellos. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo de las imágenes en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Eso lo sabemos los católicos. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar, eso lo sabemos los católicos, que no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por nosotros los católicos tenemos muy claro que todo lo que se hace con las manos del hombre no son dioses, porque tenemos a un solo Dios. Gracias, Leti, por su exposición de 20 minutos en cuanto a este tema, el cual es muy importante, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la joven, la señorita Laura, con su exposición de 20 minutos. Adelante, señorita Laura, con su exposición de 20 minutos. Que Dios siga guiando su palabra. Para hablar de las imágenes y de la idolatría, debemos partir primero por el concepto de lo que es idolatría. La idolatría consiste en adorar o servir a algo o a alguien en lugar del Dios Todopoderoso, en lugar del Creador. Según la Real Academia Española, tenemos el concepto de lo que es idolatría. La adoración que se da a los ídolos, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. El concepto de idolatría incluye cualquier adoración a un ídolo o básicamente cualquier imagen de una deidad o cualquier figura de importancia religiosa. Bueno, si analizamos, vemos que ni en el cristianismo primitivo ni en el judaísmo utilizaban imágenes para la adoración. Bien claro, la adoración. La antigua cristiandad no tiene posesión ni culto hacia las imágenes, siguiendo el mandato del Decálogo. ¿Y qué nos dice Dios respecto a la veneración de las imágenes? Justamente tenemos en su mandamiento y nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Eso lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Respecto al pasaje mencionado, Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, en la antigua cristiandad entonces no se usaban imágenes para rendir culto, que es lo que ahora hacen nuestros amigos católicos. Ellos rinden culto, ellos hacen rituales, ellos hacen procesiones. ¿Dónde se vio eso en la iglesia primitiva? ¿Dónde se vio eso en la cristiandad antigua? Eso nunca se vio, por lo que no usaban imágenes en su adoración ellos hasta los años posteriores al siglo IV. Y cuando aparecieron figuras mitológicas como el ave fénix, lo que indica que la apostasía predicha definitivamente absorbió al cristianismo. Y es que los primeros cristianos desaprobaban el uso de imágenes, como dice el libro de la historia cristiana sobre la historia del cristianismo. Los cristianos primitivos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en las iglesias y habrían visto como un acto de idolatría que alguien se inclinara ante ellas o les orara. Es una excusa que utilizan ellos al mencionar sobre el arca, porque Josué no adoraba el arca. La presencia de Dios estaba ahí y él oraba a Dios. ¿Y qué hace el amigo católico? Se arrodilla ante San Jerónimo, ante Santa Mónica, ante San Bartolomé, ante San Juan, San Judas, San Tadeo, San quien sea. ¿Y acaso le ora a Dios? No, le ora a San Antonio, le pide un novio. Le ora a ver, a San Cayetano le pide un trabajo. ¿A quién? A San Cayetano. ¿Acaso le pide a Dios? No. Ahí es la diferencia. Bíblicamente se puede hacer imágenes, pero no postrarnos ante esa imagen, porque Josué se postró ante Dios. Estaba ahí el arca, porque el arca guardaba la palabra de Dios. No representaba una imagen de adoración. Josué oró a Dios. Los amigos católicos no le oran a Dios, le oran a esa imagen que tienen enfrente. Y cuando la palabra de Dios dice, están haciendo adoración a los demonios. Respecto al pasaje, deberíamos hacer una exégesis. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Y qué es lo que nos pide que no hagamos? ¿Y cuáles son las consecuencias? Es tan fácil, queremos seguir nuestros propios caminos. Y hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Bíblicamente no está prohibido hacer imágenes, pero ¿cuál es el propósito de esa veneración a esa imagen? ¿Cuál es el propósito? Cuando es excesiva, esa veneración viene a ser una adoración. Y en este caso está condenado porque hay argumentos presentados por los defensores de los que veneran a las imágenes y dicen que Dios ordenó la fabricación de imágenes religiosas. De acuerdo a la Enciclopedia Católica en el Antiguo Testamento, Dios mandó elaborar imágenes de carácter religioso, los cuales fueron reverenciados y honrados y venerados por los antiguos. Si nosotros vemos que cada imagen, en el caso de la serpiente de bronce, tenía una simbología, porque Dios tenía una didáctica de enseñanza, Él tenía una manera de mostrarle a su pueblo lo invisible con lo visible. Así también Jesús hacía con las parábolas. Y era una manera de mostrar. Y esa serpiente de bronce representaba justamente la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Con el tiempo comenzaron a adorar a la serpiente. ¿Y
¿Qué pasó? La serpiente de bronce fue destruida, justamente porque el propósito no era la adoración, cosa que sí hacen los hermanos de la Iglesia Católica. Rinden cultos, piden milagros a San Bartolomé, a Santa Lucía, a Santa Mónica, a cuantos muertos existan. Hacen imágenes, hacen templos y comienzan a arrodillarse y a adorarle a esas imágenes, reemplazando al Dios Todopoderoso. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Abandonando los ídolos se convirtieron ustedes a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 1:9. Muchos de los cristianos primitivos habían sido idólatras paganos, pero cuando se convirtieron al cristianismo abandonaron las prácticas idolátricas. Sin embargo, el inclinarse a los ídolos era tan común que la gente se burlaba de los cristianos porque adoraban sin imágenes. Algunos paganos hasta los acusaban de ser ateos. Entonces, ¿cómo se explica que después llegara a ser extensa esta veneración de imágenes en la cristiandad? Y bueno, en Isaías 42:8 dice bien claro: no comparto mi gloria con imágenes esculpidas. No comparto mi gloria con imágenes esculpidas. Dios no está de acuerdo. Sin embargo, vemos que también había un consenso, ¿sí? Había un consenso patrístico contra el uso de tales elementos como objeto de culto. Y ahí le tenemos a San Agustín. Vemos que él decía que era más necesario ver la imagen de la humildad de Jesús, no la imagen en sí. Hay muchos que estaban en contra de las imágenes como veneración, rechazaban el uso de esas imágenes. Pero bueno, hay otros que se inclinaron y lastimosamente llevaron a la idolatría a sus miembros ciegos, guías de ciegos. Creo que habían padres de la Iglesia Católica que no estaban de acuerdo con las imágenes y que si tan solo le hicieran caso a esos padres que realmente entendían la palabra de Dios, no harían lo que están haciendo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría decía: toda imagen y estatua debe llamarse ídolo, porque no es más que un material vil y profano, y para eso Dios mandó quitar de raíz su culto. Ha prohibido cualquier imagen de semejanza que está en el cielo o en la tierra. Y que decía Orígenes: los hombres no conocen a los ángeles y por lo tanto no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigirse a Cristo, a quien conocen, y aunque tuviésemos el conocimiento de los ángeles, no es permitido dirigir oraciones a ellos o a ninguna otra cosa o persona creada. ¿Y qué decía Cipriano? ¿Para qué postrarse delante de una imagen? Elevo mis ojos al cielo y en tu corazón ahí es donde debes buscar a Dios. ¿Y San Agustín qué decía? Que no sea nuestra religión el culto a obras hechas por las manos de los hombres, que no sea nuestra religión el culto a los animales, que no sea nuestra religión el culto a los difuntos, porque si vivían en vida santa es imposible creer que deseen honores. Ellos tenían claro, ellos tenían clarísimo. Decía también San Agustín, decía: la única imagen que nosotros debemos hacernos de Cristo es tener siempre presente su humildad, su paciencia, su bondad y esforzarnos para que nuestra vida en todo se parezca a la suya. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hacen culto a ídolos? Si entendieran el propósito de la palabra de Dios, no harían eso. No, y hay muchos pasajes bíblicos que prohíben la adoración a imágenes,
¿Qué pasó con esa serpiente de bronce? En Segunda de Reyes 18, 3 y 4. En el 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. El propósito no era fijar la mirada en la serpiente de bronce, cosa que muchos de los amigos católicos hacen, fijan su mirada en la creación. Tenemos varios pasajes bíblicos en 1 Corintios 10, 18, 20, por ejemplo, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Simple, eso está diciendo la palabra de Dios. En Habacuc 2, 18 dice, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? La imagen fundida, muestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. En Salmos 97, 7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Y Pablo también hablaba de la idolatría en Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, entonces lo que tenemos que nosotros sentar es la idea de que la imagen es bíblicamente permitida, pero hacer culto, y esto lo digo pausadamente, hacer culto a imágenes está prohibido. Y no me vengan a decir, no hacemos culto a imágenes, porque están haciendo rituales. Y en la palabra de Dios en Gálatas dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, cuando cita los pecados en Gálatas 5, del 16 al 19, y ahí también cita la idolatría. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Bueno, gracias, señorita Laura, por su exposición. Bueno, le faltó como aproximadamente 7, 8 minutos para completar sus 20 minutos de exposición, pero bueno, dice usted que ahí termina. Bueno, demos paso a la tercera etapa de este debate, que es las preguntas intercaladas. En esta ocasión le vamos a ceder la palabra a la señorita Leticia, la amiga católica, que haga su primera pregunta para la señorita Laura. Adelante, Leti, tiene usted un minuto para efectuar su primera pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que dice Laura, que las imágenes están prohibidas, entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo que haberlas prohibido en el Nuevo Testamento. Así es que le pido a Laura que me dé una cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo prohibió las imágenes. Señorita Laura, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Bueno, Leticia, esto sí me tranquiliza más. Pero bueno, ahora que me preguntas respecto a eso, ¿qué dicen? ¿Qué dice en Juan 14, 21? Que si la amamos tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y qué dice en el mandamiento de Dios? A ver, haceme una exégesis de Éxodo 20, de donde sacamos los mandamientos. Ahí Jesús mismo dijo. Bien, gracias, señorita Laura, por su respuesta. Ahora usted tiene 1 minuto para efectuar su primera pregunta para la señorita Leticia. Adelante, por favor. Tienes 1 minuto. Sí, esa es mi respuesta. Él dijo que si la amábamos, que guardemos sus mandamientos en Juan 14, 21. Además, Jesús era judío, él cumplía la ley, él jamás adoró imágenes. ¿O acaso vieron que Jesús adoró imágenes? ¿Que él mandó a hacer imágenes? Él no mandó a hacer imágenes.
tampoco los apóstoles. Y cuando dice que guardemos sus mandamientos, está diciendo que justamente guardemos lo que decía en Éxodo capítulo 20. Y volvemos a lo mismo, creo que le falta comprensión lectora y auditiva a nuestra compañera. Mi pregunta para Leticia es esta. ¿Es requisito para la salvación hacer imágenes? Y si es requisito, ¿por qué? Y el respaldo bíblico. Y si no es requisito, ¿cuál es la necesidad de hacer imágenes y rendir cultos en sus templos a esas imágenes? Señorita Leti, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, vamos a aclarar esa pregunta de nuestra hermana Laura, que si es requisito hacer imágenes para la salvación, claro que no. Para la salvación solamente es Cristo, es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, para la salvación se necesita ser perdonado de nuestros pecados y tomar la Eucaristía por si quieres la vida eterna. Ahora, ¿por qué es necesario que tengamos las imágenes? Bueno, porque a través de ellas, ¿sí? Nosotros vemos reflejado lo que hicieron algunos de los santos, los que hicieron la voluntad de Dios. Entonces, en base a sus ejemplos, como dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice San Pablo, sean imitadores de mí. Sí, ya di varias citas bíblicas que es necesario a veces imitarlos a los que dieron ejemplo de Cristo. ¿Sí? Las imágenes no hacen milagros, las imágenes solamente son figuras representativas que no representan al santo que hizo la voluntad de Dios. Señorita Leti, gracias por su respuesta. Ahora tiene usted 1 minuto para efectuar su segunda y última pregunta para la señorita Laura. Adelante. Bueno, hablando de que no tenemos que tener dioses falsos, sabemos que el nombre de Jehová fue inventado en el año 1100 por los masoretas. Entonces, mi pregunta sería con Laura que me diera una cita bíblica cuando Jesús llamó a su padre Jehová. Eso es lo que le pido a Laura, que me dé la cita bíblica donde Jesús llamó a su padre Jehová. Señorita Laura, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Vos estás preguntando cuándo Jesús llamó Jehová a su padre y cuándo llamó también. Pregunto, ¿cuándo también llamó Yahvé? Por siglos la Iglesia Católica mantenía ese nombre. Y si vos decís que es un Dios falso, entonces siempre adoraron a un Dios falso. Para mí no. Para mí, simplemente, como anteriormente no se podía pronunciar por la falta de vocal, por las faltas de vocales, YH, WH, es solamente la traducción del pentagramatón, solamente para darle el nombre que sabemos que es sumado a Elohim, que es el Señor, no se refiere a un Dios falso. Y entonces ustedes por siglos adoraron a un Dios falso, te pregunto también. Gracias por su respuesta, señorita Laura. Ahora tiene usted 1 minuto para efectuar su segunda y última pregunta. Adelante. Mi pregunta para Leticia es en base al conocimiento que tengo de todos los católicos prácticamente, ¿por qué si dicen que solamente es una imagen? ¿Por qué esas oraciones, esos pedidos de milagros a esas imágenes? ¿Por qué le dan el lugar de Dios
a la creación. ¿Por qué esas oraciones? Donde en la Biblia pide que hagamos oraciones a la creación. Yo sostengo que solamente la oración tiene que ir dirigida a Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿dónde es que en la Biblia ordena que le hagamos oraciones a las imágenes? Y si me decís que sí le hacen oraciones a esas imágenes, entonces, por favor, ¿me das la cita bíblica? Señorita Leti, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, le aclaro aquí a Laura que nosotros no le pedimos a los santos, no. Se le pide lo que representa a los santos. Lo que representa, ¿quién es la que representa? Vamos a suponer que yo tengo la Virgen María. ¿Le estoy pidiendo al yeso? No, le estoy pidiendo a la que representa, vamos a suponer, la intercesora, ¿sí? Los santos son intercesores, así como María en las bodas de Caná, ella no hizo el milagro de convertir el agua en vino, no. Ella dijo, hagan lo que Él les diga. Bueno, de igual manera, ¿sí? Si María dice, hagan lo que Él les diga, ella intercede por nosotros. Entonces, nosotros no le pedimos a los yesos. Si en alguna vez tú has visto que una persona le diga, hazme este milagro, entonces quiere decir que esa persona está ignorando que los yesos ni nada de eso tienen poder para realizar los milagros o lo que uno le pide. No. Ahí estaríamos, entonces, esa persona sería un católico ignorante que no sabe nada en cuestión de la fe, no sabe nada en cuestión de estudio y lo haría por ignorancia. Pero la mayoría, te puedo decir que la mayoría de los católicos nunca han dicho que pedirle a una imagen le va a hacer el milagro. No, eso serían calumnias porque ustedes deducen, ustedes se imaginan, deducen, y eso es calumniar al hermano, como lo dice en Mateos 5:38, ¿sí? Entonces, hermana, no, los santos no tienen poder de nada, sino el que representa es el que intercede, pero el que hace el milagro es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero los santos no, ni las imágenes, no, eso nunca lo hemos creído porque tenemos muy claro el mandamiento de Dios. Fin de las preguntas. Bueno, este debate cambió un poquito el formato, si se pueden dar cuenta. Fueron 20 minutos de exposición y solamente en esta ocasión hubo 2 preguntas. Bien, pasamos ya a la cuarta faceta de este debate, que es la refutación. Señorita Leticia, tiene usted 10 minutos a partir de ahora para refutar todos los argumentos que usó la señorita Laura. Adelante con sus 10 minutos de refutación. Bueno, vamos a refutar a la hermana Laura. Resulta que al momento de que empieza a hablar sobre el Éxodo 24, donde dice que Dios prohíbe totalmente las imágenes. Ese es uno de los versículos que yo toqué principalmente, por lo cual ellos son engañados, porque es lo que le dan el Éxodo 24. Y como dije, si dice que no hay que tener ni una imagen, tanto sería para ellos, ninguna es ninguna, y más sin embargo ellos no lo obedecen, porque cuando vemos que pasan por aquí es un ejemplo, cuando pasan los testigos de Jehová, en sus libros tienen esas imágenes, y ellos también en sus casas tienen imágenes, entonces no están respetando ese mandamiento de ninguna imagen es ninguna imagen. Por lo tanto, aquí vemos cómo estos hermanos agarran un texto fuera de contexto para sacar su doctrina y seguir engañando a otras personas. Aquí, ¿qué le faltó a la hermana? A la hermana le faltó leer Éxodo 23, donde dice, no tendrás otros dioses.
Y en Éxodo 25 dice, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, como vimos, lo que Dios prohíbe son los dioses falsos. Como ya dije, en Hebreos la palabra pexel es para los dioses de idolatría, porque la palabra en hebreo xelén es para figuras decorativas o representaciones. Como ya se los demostré, cuando es un dios falso, ya lo vimos en Éxodo 32, cuando mandan a hacer un burril, ahí está diciéndole, aquí tienes a tu Dios. Entonces, en el momento que nosotros creemos que algo es nuestro Dios, estamos cayendo en idolatría. Ahora, pasando en lo que es al Nuevo Testamento, la idolatría no solamente significa en las imágenes, no. La idolatría, como nos lo dice en Efesios 5:5, que la idolatría también está dentro de nuestro corazón. Así como nuestros malos actos, nuestras malas conductas, ahí está la idolatría. Por lo tanto, a la hermana la engañaron que solamente la idolatría está en las imágenes. Entonces, eso evita a que no se vea a sí misma. Por lo tanto, tanto Gálatas 5:3 también nos los dice, la idolatría está también en el amor al dinero. Y sabemos que uno de esos males, como dice en primera de Timoteo 6:10, es uno de los males es eso, el amor al dinero. Y sabemos que cómo se ha propagado el sectarismo, ¿verdad? Por tener ese diezmo. Se han hecho miles de divisiones por el amor a esa idolatría que es el amor al dinero, pero obvio que eso a su pastor no le convenía decírselo. ¿Por qué? Porque no le convenía que se supiera ese tipo de idolatría, porque si no, el diezmo se le viene abajo. Por lo tanto, hermanos, otra cosa de lo que nos dice aquí la hermana Laura, que se lo voy a refutar también, es que está diciendo que porque las personas se postran, están adorando a esa imagen. Eso es calumniar, porque la postración, puede haber postración sin adoración. Por ejemplo, lo vamos a ver en Tomás, que le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, como lo dijo en Juan 20:28. Ahí en ningún momento Juan se postró, Tomás, ningún momento se postró, mas sin embargo lo reconoció, ¿sí? Ese es un ejemplo de que no hay adoración sin postración. Y también puede haber adoración con postración. Lo vemos en Mateo 2:11, cuando fueron y adoraron al niño. Entonces, siempre la enseñanza de la Biblia es que va a ir encaminado a lo que tú reconozcas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en Éxodo 32, reconocieron que el burril era su Dios. ¿Se postraron? No se postraron, simplemente lo reconocieron. Entonces, más que nada, lo que está diciendo aquí la hermana es que desconoce lo que significa la postración y adoración, ¿sí? Ahora, hay postraciones solo con veneración, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en Génesis 48:12, José se postró ante su padre Jacob. ¿Lo adoró? No, lo veneró. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre que era guiado por Dios. Entonces, por respeto a él, se postró José. Aquí en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9, vemos que David se postró ante el rey Saúl. ¿Porque lo adoró? No, porque lo veneró, ¿sí? Porque lo reconoció que era un rey elegido de Dios. En Primera de Reyes 1:16, Betsabé se postró ante el rey David. ¿Porque lo adoró? No, porque lo reconoció, ¿verdad? Como respeto. Ahora, vemos también que hay adoración, vemos también que hay adoraciones sin postraciones. Entonces, aquí yo le puedo dar mucha referencia en cuestión de ese tema, pero quiero ir aclarando otros puntos. Ahora, vamos a ver qué dice la hermana que nosotros les damos culto a la imagen. Eso sería calumniar al católico. Yo creo que dije muy claro en el primer audio
que puse ahí que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador y Señor. Si yo hubiera dicho en este primer audio, la adoración es también para las imágenes, es también para para se le da culto, por ejemplo, a las imágenes, aquí yo lo hubiera especificado, mas sin embargo, la adoración, como te dije, como lo dice en Lucas 4:6, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Por lo tanto, aquí la hermana está calumniando al católico. Sí. Bueno, uno de los problemas que existen en los hermanos protestantes es que ellos no saben qué es adorar. Por lo tanto, se toman el atrevimiento de señalar, de decir el católico adora porque besa, porque toca, porque se inclina. Es porque no sabe qué es adorar. Y se lo voy a volver a repetir porque parece que no escuchó el audio. En Juan 4, 23, 25 dice, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quién conoce el espíritu de nosotros? Solamente lo conoce Dios. Y vamos a ver en 1 Corintios 2:11, dice, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, los hermanos se quieren hacer más que Dios, porque ellos, al vernos a nosotros, conocen nuestro espíritu dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, ellos superan a Dios, porque cuando ellos señalan al católico, ellos están superando a Dios. Porque aquí el único que conoce nuestro corazón o nuestros actos solamente es Dios. Yo, por ejemplo, le puse, aquí yo le voy a poner un ejemplo a la hermana. Si ustedes levantan las manos hacia el cielo, yo podría decir que ustedes están adorando el cielo, ¿sí? Porque también, como si yo tomo el Éxodo 24, donde dice, no adorar, no tendrás imágenes ni de arriba del cielo, pero en el momento que tú estás levantando las manos hacia el cielo, yo también podría decir que ustedes están adorando las estrellas, ¿sí? Entonces, ¿tú qué me dirías? No, yo las estoy levantando porque yo estoy adorando a Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tú estás diciendo, ¿sí? Ahora, la adoración no viene en cuestión de posiciones de cuerpo, porque uno de los detalles que hemos visto que dicen es que ustedes se le inclinan, es que ustedes se arrodillan. Entonces aquí ustedes estarían sacando a los inválidos, estarían sacando a los que están en cama y entonces ustedes dirían que ellos no tienen derecho de adorar, porque si ustedes dicen que arrodillarse es adorar, entonces quiere decir que un inválido y un postrado en cama no tiene derecho a adorar, y eso no lo dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la adoración o seguir a Dios es para todos, no importa que esté postrado en cama, no importa que se arrodilla, no importa que esté sentado, no importa que esté parado. Aquí siempre lo he dicho, aquí la adoración viene de adentro del corazón, ¿sí? La adoración no es de posiciones de cuerpo, no es que si gritas más, que si levantas las manos, que si... No, eso no es adoración. La adoración solamente Dios la conoce y esa está en el interior de cada ser humano. Por lo tanto, hermana, Laura, yo te invito a que investigues más qué es adoración, ¿sí? Ahora, la palabra idolatría, eso es lo que tampoco han aprendido los hermanos, y aquí se lo digo a Laura, porque dedujo que lo que Dios prohíbe eran las imágenes. No, lo que Dios prohíbe es la idolatría. Dios es falso. Por lo tanto, a la hermana lo que le hace falta es profundizar en ese tema, porque ídolo viene de dioses falsos y latría es adoración única a Dios. Y la adulía, lo que significa la adulía es la veneración, respeto o amor por los que hicieron, siguieron lo que son los pasos de Dios. Por lo tanto, la hiperdulía se lo damos con más respeto a la Virgen, pero nunca le hemos dado la latría a ningún santo. La latría significa la adoración única a Dios, ni a ningún santo ni a nadie.
¿sí? Así sea la Virgen, así sea un ángel, así sea un santo. No, la única palabra de la tría es única a Dios. Por lo tanto, aquí los hermanos estaría Laura calumniando que nosotros tenemos la adoración a los santos. No. Entonces, aquí eso es lo que les hace profundizar más en ese tema, conocer qué es adoración y conocer qué es idolatría. Y también le falta a Laura conocer sobre lo que es la postración, adoración y veneración. Hay muchísimas citas que si gusta después se las paso. Adoración hay sin postrarse y postración solo con veneración. Entonces aquí la hermana Laura le hace falta más estudiar todas esas partes. Bueno, Leti, mira, si escucharas completamente los audios, entenderías que justamente yo mencioné Éxodo 20, 3, 4 y 5 y dije que tenemos que hacer una exégesis, ver lo que Dios prohíbe y las consecuencias de lo que Él prohíbe. Y además relacionarlo con lo que dice en Génesis, de que Él nos creó a su imagen. Bíblicamente no está prohibido hacer imágenes. Lo que está prohibido es hacer culto a esas imágenes, que es lo que sí hacen, porque yo no sé qué es lo que ustedes le llaman. Dicen, nosotros no adoramos, nosotros no hacemos culto, prenden velas, se arrastran, le pasean, hacen procesiones, de todo, lloran, piden milagros, porque suelo ver en las redes sociales donde dice, gracias San Expedito por los milagros recibidos. ¿Y eso qué significa? Que reemplazaron a Dios, reemplazaron por lo creado. Y cuando están adorando a esos ídolos, están adorando al mismo Satanás, porque la palabra de Dios dice que los que adoran a esos ídolos están adorando a demonios, porque son ídolos. Bueno, y en la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Justamente en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él no necesita intermediarios. Justamente en su palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Nosotros no podemos pedirle a otra persona que interceda por nosotros porque eso no está escrito en la Biblia. Es solamente un invento pagano, un invento diabólico. También mencioné Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 19 en mis audios. En uno de mis audios había mencionado y dije que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí mencionaba la idolatría. La idolatría no solamente es adorar imágenes, pero en este caso nuestro tema es imágenes y estás desviando el tema. Obviamente que amar a algo o a alguien en lugar de Dios, eso es idolatría, que justamente dije en mi primer audio, que tenemos que entender el concepto de idolatría, que es todo lo que ocupa el lugar de Dios, es amar a alguien o a algo más que a Dios, más que al Creador. Y muchas veces en las iglesias católicas se hacen más misas para todos los santos, San Bartolomé, San José, San Toribio, Santa Leticia, Santa Laura, a todas esas esculturas. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios acaso necesita eso, siendo que la palabra de Dios dice bien clarito en Timoteo 2:7 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos? En ningún
pasaje bíblico, en ninguna parte de la Biblia nos pide que hagamos oraciones a la creación. Eso solamente ustedes hacen, porque hay muchas oraciones escritas y eso no lo podés negar, ningún católico puede negar, donde va dirigido a San Francisco, a San Cayetano, que necesito trabajo, y excelentísimo San Cayetano, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se van arrodillándose hasta el templo, pagando sus promesas. ¿Y eso qué es? Eso es un ritual, es un culto. ¿O qué le llamas a eso? Yo no sé. La lógica ya te dice. Y vamos a analizar bien este versículo de Éxodo 20 del 3 al 5, así para que te quede bien claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Exige a Israel un culto exclusivo. Es la condición de la alianza, la negación de la existencia de otros dioses. No vendrá hasta más adelante. Él es un Dios celoso, que a diferencia de los dioses de otros pueblos que aceptan que otras divinidades rivales abran tiendas a su lado y den satisfacción a peticiones que ellos no pueden atender, sin embargo, el Dios de Israel, repito, es celoso, porque el Dios Padre es el único verdadero y solo Él acepta adoración. Solo a Él y a nadie más. No te harás imagen, dice, aquí está diciendo, de las cosas que hay en el cielo. Se está refiriendo al sol, la luna, a todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Prohíbe cualquier cosa, cualquier imagen. Al único que se le debe rendir culto es a Dios. Está prohibido totalmente por la ley de Dios. En aquel tiempo se honraban a los dioses cananeos con la prostitución sagrada, ídolos e inmoralidades. Bueno, las cosas abajo de la tierra, en las aguas que va citando, debajo de la tierra, esto se refiere a los animales sagrados que adoraban en Egipto. Y acá, ¿qué es lo que se sigue adorando? Hay algunos que siguen adorando hasta los muertos. No te inclinarás a ellas, dice. En el caso, en el ejemplo que estabas poniendo también los otros audios, cuando algunos hacían esa inclinación de reverencia, eso sí es reverencia, no es un culto. Pero sin embargo, lo que están haciendo ante San Bartolomé, ante San Judas, San Tadeo, se están arrodillando y le están pidiendo directamente el milagro a esa figura. Y no nieguen que están haciendo eso. Le están diciendo, San Francisco, ayúdame. Le están diciendo, San Cayetano, dame un trabajo. Le están diciendo, la Rosa Guadalupe, ahí tenés. Viendo ahí, suena cómico, pero es así, que aparece la rosa y que le piden milagros. Y María no puede hacer milagros. Ella está muerta, está esperando también ser recompensada. Ella es creación. Bueno, yo ya te había dicho que la idolatría consiste en adorar o servir a algo o a alguien en lugar de Dios. ¿Sí? Adorar a ídolos, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo, a alguien o a algo que no sea Dios. También no podemos amar más a nuestros padres, a nuestros hijos que a Dios. Mira que hay un hilo muy pequeño entre admiración y adoración, que la simple admiración está bien, yo puedo admirar a mi esposo, puedo admirar a mi mamá, a mis hijos, pero esa admiración extrema, cuando ya pasa el límite, ya es una adoración. Y Dios condena la idolatría. La idolatría es reemplazar a Dios, es reemplazar a Dios. Hay imágenes que Dios mandó a hacer al pueblo de Israel. Si es con respecto a las imágenes que estás mencionando, que insistís en que sí o sí tenés que hacer,
una imagen y yo no entiendo también esa obstinación para querer hacer una imagen. ¿Qué necesidad hay de hacer dibujitos, muñequitos? ¿Qué necesidad hay? Hay imágenes que Dios mandó a Israel, al pueblo de Israel, y también hay imágenes que podemos hacer los seres humanos. Sin embargo, antes de tenerlas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, esas imágenes mencionadas en la Biblia nunca eran imágenes de culto, sino solo imágenes decorativas para dar una enseñanza al pueblo de Israel, una simbología que ya te había mencionado, que justamente la serpiente de bronce fue destruida porque cambiaron el propósito y empezaron a adorar, por eso fue destruida, porque no era el propósito. ¿Te pensás que si en este momento el rey David estuviera, te pensás que si en este momento el rey Ezequías estuviera, qué iba a hacer de la Virgen de Guadalupe de México, a ver, acá en Paraguay es la Virgen de Cacupé? ¿Qué iba a hacer? Iba a derrumbar todo, si eran ellos los que estaban reinando. ¿Por qué? Porque es en vano, están desviando la adoración a Dios, están adorando, como dice en Salmo 115, a imágenes hechas por manos de hombres, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, cuando el pueblo de Israel daba culto a alguna imagen que Dios mandó hacer, ¿cómo? Atendé, como por ejemplo la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer a Moisés, entonces esa imagen se convertía en un ídolo. Y cuando Dios le mandó eso a Israel, los israelitas se convertían en idólatras, con lo cual la maldición y el castigo de Dios caía sobre el pueblo de Israel. Pero esa imagen justamente fue destruida. ¿Por qué? Porque desviaron ese propósito. Y aceptá a mi hija, aceptá a Leticia. Ese ídolo que tienen ahí, ese altar que ustedes están teniendo en sus casas, en esas esquinitas, con velas, con rosarios, cuando se están postrando y le están pidiendo algo, le están orando al mismo demonio, al mismo Satanás. Y eso trae maldición. Y lo que seguía diciendo en Éxodo, hasta la tercera y cuarta generación. Así es que mejor arrepiéntanse y no busquen más excusas. Bueno, ya que no creen en la Biblia, les dejo con lo que San Agustín dijo. No caigan en el error, no caigan en el error, ya que no creen lo que dice 1 Corintios 10, 18, 20, etcétera, 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 de todo lo que estaba citando. Muchas bendiciones. Bien, gracias señorita Laura por sus 11 minutos y medio de refutación. Gracias a ambas por el respeto que se tuvieron, de ambas partes. Muchas gracias. Ahora pasemos a la fase final de este debate, que ya es la despedida, que será de 1 minuto la despedida, ya sin argumentar nada, ya simplemente agradecer y despedirse. Para ello invito a señorita Leti a que se despida de este debate. Adelante, Leti, tiene usted 1 minuto para despedirse. Bueno, de antemano, te quiero dar las gracias, Alex, por haberme invitado a este debate. Es importante aclarar algunos puntos, ¿verdad? De los cuales, se nos ha calumniado por mucho tiempo, los hermanos protestantes. Sé que aunque yo haya dado algunas aclaraciones de las citas bíblicas, bueno, habrá, quien Dios quiera revelarle la verdad, aunque sea uno, ¿verdad? Pero que se vea. Bueno, entonces me dio mucho gusto compartir con todos ustedes. Le doy gracias a Laurita que quiso compartir conmigo este momento y bueno, les deseo muchas bendiciones a todos y a este hermoso grupo. Sí, hasta luego. Gracias, señorita Leti, por su despedida.
Ahora cedo la palabra a la señorita Laura. Tiene usted 1 minuto para despedirse ya sin argumentar nada tampoco. Adelante. Bueno, yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá también prestando atención, y es la palabra de Dios la que va a llegar a su propósito, a la cual Dios la envíe, según Isaías 55:11. Y sinceramente, al principio me molesté porque no esperaba audios leídos o reenviados, pero bueno, luego ya se tomó el hilo y muchas bendiciones. Les felicito realmente a los que, como Leticia, según ella dice, no adoran a imágenes. Dios es el que pesa los corazones. Nosotros no somos quien para juzgar. Y Dios es el que sabe nuestro levantar y nuestro acostar, y sabe a quién le rendimos culto. Eso ya queda a conciencia de ustedes. Ustedes hoy ya saben la verdad, que el único que debe ser adorado es Dios. Muchas bendiciones. Bendiciones también Leticia, Alex. Bien, muchas gracias a las dos por su despedida. Les recuerdo a las dos que este debate se va a subir al canal del grupo Audio Debate WhatsApp y les invito a suscribirse a ambas. Y al público que estuvo atento, muchas gracias por no interrumpir, muchas gracias por mantener el orden. Ahora sí, hagan sus comentarios, vamos a abrir el grupo.